Estamos aquí para conversar hoy un poco sobre un tema puntual en relación a la oralidad, con el título o en el recorte que plantea el tema para el concurso: Estrategias de enseñanza de la lengua oral, la exposición y la argumentación. Yo me llamo Lourdes Pérez Garrido, soy maestra efectiva en tiempo completo y soy profesora de idioma español. Trabajo en secundaria también y tengo alguna experiencia en formación, en actualización docente. Trabajo en las escuelas comunes, en los cursos para los maestros. Lo que les quiero compartir, como dije al principio, es un recorte, y el recorte está pensado y está centrado en lo que justamente plantea el programa de educación inicial y primaria del Consejo. Entonces, la propuesta que yo les hago para pensar en el tema, para luego armar el tema, es ir tomando algunos puntos que están planteados en la fundamentación, ir analizándolos. La primera aclaración que aparece en el programa es la diferencia entre oralidad y escritura. Es común que la escuela tenga el rol de enseñar a escribir. A nadie se le pregunta si el niño aprendió a hablar bien o aprendió a hablar mal en la escuela, ¿verdad? Entonces, desde esa demanda social, la escritura tiene un peso diferente a la oralidad. Esto también es un inconveniente a la hora de trabajarla, porque es más difícil concentrarse en ella, es más efímera, no tiene la presencia que tiene la escritura. Pero sí, desde el comienzo está bueno pensar que no es una más importante que la otra, que son dos formas de comunicarse en canales diferentes y que cada una tiene sus propias reglas. Así lo dice el programa: la lengua oral y la lengua escrita son procesos diferentes, pero mantienen entre ambas un continuum y se interrelacionan. Esto quiere decir que tanto si estamos en la oralidad o en la escritura, podemos encontrar formatos muy informales, por ejemplo, en la oralidad, la conversación con una vecina, totalmente informal, en la calle, la conversación. Pero también podemos encontrar dentro de la oralidad formatos mucho más similares a la escritura, más formales, en el extremo opuesto a esta comunicación espontánea entre vecinas. Por ejemplo, citaríamos una conferencia, ¿verdad?, donde hay un soporte escrito que regula esa comunicación oral que se manifiesta. Si lo pensamos desde la escritura, también podríamos acompañar o pensar en algún ejemplo. Sin embargo, atendiendo a estas características, la forma de manifestarse es la misma. En todas las situaciones se generan textos que están enmarcados en algún discurso, y que en cada caso, sea la realidad o sea la escritura, hay características que son propias de ese canal. Y el programa cita dos ejemplos. La entonación es propia de la oralidad. Nosotros en el canal escrito no vamos a encontrar la entonación para ese texto, vamos a encontrar otras marcas que van a apoyar o que obviamente nos van a hacer vincularlas, pero no las vamos a encontrar en la escritura. Y con la ortografía pasa lo mismo. La ortografía es propia del canal escrito, no tiene nada que ver con el canal oral. Entonces dice el programa que el lenguaje oral comparte con la escritura el ser un instrumento de expresión del pensamiento que permite organizarlo y ayuda a la reflexión. Esto es importante considerarlo antes de ir a lo que es la didáctica. La lengua estructura el pensamiento. Como nosotros llegamos a decir algo, estamos expresando lo que entendimos de ese algo. Y a la vez, poderlo decir nos está dando la pista de que pudimos entenderlos, de que organizamos ese tema, ese concepto que construimos, ¿verdad? Entonces la lengua, si bien es instrumento de comunicación y para eso elige el canal oral o el escrito, la lengua también estructura el pensamiento. Y desde este punto de vista es donde la oralidad empieza a adquirir también un rol protagónico, porque en la forma de presentarse, lo que uno dice, el cómo lo dice,
ya está diciendo mucho de esa persona, y ese cómo lo decís te puede o abrir puertas o cerrar puertas. ¿Por qué te puede abrir o cerrar puertas? Porque la comunicación es el eje de la vida social, es una actividad generalizada y primordial. En estudios que se han hecho en relación al uso del lenguaje, lo que más usamos es la lengua oral. Un adulto medio, lo que más interactuamos, lo que más manejamos de las habilidades de la lengua tiene que ver con la oralidad. Y dentro de la oralidad a veces escuchamos más del tiempo que hablamos. Puede haber excepciones, pero generalmente se escucha mucho más de lo que se habla. Y la escritura y la lectura, o la escritura sobre todo, está muy vinculada a cada profesión para marcar el uso que se tiene de ella. Pero sí tiene una fuerte presencia este componente de la comunicación oral. El aprendizaje de la lengua oral implica un proceso de elaboración progresiva de conceptos, destrezas y actitudes discursivas. Y acá es donde a veces nos quedamos pensando desde el aula. El niño viene con una oralidad apropiada, unos conocimientos orales y discursivos propios del contexto del lugar en donde vive. Sin embargo, en la escuela se encuentra en otra situación, en otro contexto, ¿verdad? Tiene un lenguaje, pero en su etapa escolar va a ir renovando, va a ir construyendo su repertorio lingüístico. ¿Y cómo lo hace? En el contacto con sus compañeros y en el contacto con su docente y con otros docentes. ¿Por qué? Porque desde la institución escuela es de donde debe tomar, debe conocer, debe incorporar el uso de la lengua estándar. Es la escuela sí quien tiene la responsabilidad de trabajar y demostrarle al niño la lengua estándar. ¿En qué formato? ¿En qué situación? ¿O desde qué punto de vista? En ese trabajo hay que enseñarle a que lo que él tiene que hacer es adecuarse a los distintos contextos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque no hablamos de corregir al niño con todo lo que tiene de conocimiento y aprendió de la lengua oral, sino de trabajar la adecuación a la situación comunicativa. Y acá es donde se nos genera la dificultad de pensar, estoy enseñando oralidad, desde dónde se enseña la oralidad y cómo se enseña la oralidad. ¿Por qué? Por las mismas características que tiene esta oralidad. Primero, que es efímera, que desaparece. Más de uno de nosotros escuchamos alguna vez cuando la madre le pregunta al niño, ¿qué hicieron hoy en clase? Nada. Y por ahí nosotros estuvimos todo el tiempo trabajando alguna secuencia de oralidad, pero el niño sale con esa sensación de que no hizo nada. ¿Por qué? Porque no la pudo captar, no la pudo incorporar. ¿En qué situación? Porque nos quedamos en el momento del trabajo, pensando la oralidad como instrumento. Y aquí viene una diferencia importante que a la vez es una dificultad para pensarla y trabajarla. Si un día nosotros no podemos hablar, en la escuela poco podemos hacer, porque es nuestra herramienta de trabajo. La lengua oral, el habla, es nuestra herramienta de trabajo. Desde esa concepción todo el tiempo estamos hablando, todo el tiempo estamos utilizándola como herramienta. Pero cuando se plantea en el programa que la oralidad hay que enseñarla, no se refiere a esa situación de hablar. Si pensamos en la parte de las redes, en la fundamentación del programa, que aparecen los contenidos conceptuales, todo lo que allí se plantea desde el discurso, desde la situación de enunciación, desde los textos, desde la organización de los textos, el programa dice que tiene que darse tanto en la lengua oral como en la lengua escrita. Y entonces, ¿de qué habla cuando dice enseñanza de la lengua oral? Si nosotros estamos todo el tiempo trabajando. Bien. Primera cosa que es importante es tratar de pensar y de concentrarse en esa palabra que decíamos al principio. Hay un proceso
de la lengua oral y hay un proceso de la lengua escrita. En la lengua escrita, como se materializa mejor, lo podemos visualizar mucho más. En la lengua oral, para poder materializarlo o visualizarlo, tenemos que recurrir a los recursos modernos, la filmación, la grabación, otro tipo de recursos que no estamos habituados a usar dentro de las aulas. La forma de capturar la lengua oral y de pensar y de reflexionar sobre ella es la que me va a dar cuenta de cómo se realiza ese proceso de aprendizaje de la lengua del niño. ¿Desde dónde debe trabajar el maestro? Desde el punto de partida, brindando diferentes oportunidades de hablar y de escuchar. No solo quedarnos con que le hable solo el maestro. Tenemos que buscar otros recursos, otras formas, otras situaciones donde él vea que se habla y que se escucha. Por aquí es importante lo que dice Avendaño en su libro El desarrollo de la lengua oral en el aula. Entonces, estamos acostumbrados a tener muchos textos escritos y siempre podemos acudir a este o al otro, pero no tenemos una videoteca o una sonoteca, como él le dice, donde tengamos buenos textos orales, donde el niño pueda ver y pueda interactuar con ellos. Lo que sucede es que en esta situación de la oralidad nos parecen ficticios porque no son en el momento que presentamos esos textos orales, nos están sucediendo en el momento en que yo estoy trabajando. Pero eso iría en contra a las características de la oralidad. Tengo que capturarla de alguna manera para poder enseñarla, porque esa enseñanza y en ese proceso implica necesariamente una instancia de reflexión, de pensar qué es lo que pasó, por qué esa situación comunicativa dio buenos resultados o dio malos resultados, ¿verdad? ¿Y en función de qué? En función de los distintos propósitos que tenga quien está emitiendo ese texto. Desde esos propósitos, creando estrategias de intervención, pero intervención en la lengua oral, no tomar la escritura como un bastón para trabajar la oralidad. La oralidad es independiente de esta escritura, ¿verdad? Y entonces, dice el programa, si yo pienso en proceso, tengo que pensar exactamente en los mismos momentos que pienso cuando trabajo la lengua escrita. Y el primer momento habla de la observación, dice, de los usos orales que tienen lugar en distintos contextos de la comunidad. Aquí es importante tratar de recrear situaciones que sean creíbles. Algunas que son reales las podemos crear dentro de la institución, pero otras que no son creables dentro de la institución tienen que ser creíbles. Jugar, ¿cuántas veces hemos jugado o hemos hecho o hemos propuesto el juego de roles? Pero tal vez lo proponemos para pensar cómo se desenvuelven ellos en esa situación y para tomar otra información del tipo del hogar, qué conocimientos o qué vocabulario aprendió en el contexto en el que pertenece y ha incorporado en la lengua oral. Si yo la pienso, esa situación desde la lengua, además de crear ese juego, conviene, o para que haya enseñanza, una instancia de reflexión y de análisis de estas características propias de la oralidad, que están recogidas en los contenidos del programa y vamos a mirar después algunas. Pero ahora, con mirar solamente cómo se comunica la gente, qué pasa en una exposición, qué pasa en un debate, qué pasa cuando la gente va al médico, cómo le habla el médico, luego de observar viene el momento de producir e interpretar una variedad de textos orales. Y acá es donde parecería todavía más ficticia, porque uno cuando está en una situación de comunicación habla una vez y no la vuelve a grabar. Si fuese tan fácil, nos salvaría de muchas metidas de patas por allí, ¿no? Poder ensayar todo lo que queremos decir. Pero la oralidad no tiene esa característica. Por lo tanto, aquí es donde creamos un microclima, un microlaboratorio, un microespacio de intervención para mejorar la lengua oral. Y en esa producción tengo que poder pensar en decir las cosas
escucharme yo, escucharme lo que dicen los demás sobre cómo lo dije, para poder ir mejorando. Y aquí, dependiendo del nivel de los niños, es muy bueno trabajar con ellos cuáles son estas características de la oralidad que podríamos mejorar. Por ejemplo, si usa muletillas o no, si repite mucho. Vieron que los niños, el bueno o el son palabras que las repiten como apoyo, como sostén para lo que van a decir. Por ejemplo, las miradas, si hay gestos, si hay movimientos, el tono de la voz, cómo se dice algo. En eso, con los alumnos más grandes del ciclo escolar, se puede elaborar como unas pautas para ver cómo va siendo nuestra producción en este trabajo. Para poder elaborar esas pautas, sin duda que dentro de esa producción, y va conjunto en el proceso, la reflexión acerca de estos recursos que ofrece la lengua para alcanzar distintas intenciones comunicativas. Pero no termina ahí el proceso, porque todo esto yo lo tengo que hacer siempre para algo que va a ser un trabajo dentro del aula o algo que va a ser mostrado a la familia, en un acto, en algún lugar. El niño tiene que conocer en este proceso para qué está hablando, para qué es importante que lo haga bien, por qué tiene que hacerlo bien. Entonces, es allí donde cobra y tiene lugar importante nuestro rol, ¿verdad? Una intervención didáctica que esté planificada. No puedo trabajar una vez solo la oralidad y luego dentro de un mes otra vez vuelvo a tocar el tema. Y esto es común que nos pase. ¿Por qué? Porque la oralidad, como les decía hoy, no se evalúa en términos de pasa de año si habla bien o habla mal, ¿verdad? Entonces, no es algo que nos apremie. Tenemos otras cuestiones que nos están apremiando y a veces queda un poquito relegada. Y pasó una semana donde yo no planifiqué ninguna actividad especial ni sistematicé ningún aspecto que trabajé en cuanto a la oralidad. Por eso es importante tener esa intervención didáctica planificada, secuenciada y que promueva aprendizajes del código y cada vez más elaborados. Esto quiere decir en distintas situaciones, pasando de las distintas adecuaciones que debe darse en la situación y también llegado a los grados más formales. Por ejemplo, uno de los temas es la exposición, ¿verdad? Que requiere mayor formalidad que otro tipo de comunicación, aproximándose a la lengua estándar. Y en este proceso lo fundamental es poder adquirir vocabulario, porque si no tiene vocabulario no va a saber cómo decir las cosas. Hay un esquema que Marta Marín plantea en la revista Quehacer Educativo, número 87. En la 87 y en algunas anteriores también, porque lo vuelve a replantear allí. Y ella lo plantea desde la escritura, pero me resulta muy rico pensarlo también desde la oralidad. Nosotros recibimos un niño, ¿no?, que viene con un cierto uso de ese lenguaje, un uso que aprendió en la situación de comunicación, un uso que adquirió porque le servía, porque a través de esa comunicación buscaba algo y aprende estrategias, recursos, formas para lograr lo que él quiere. Eso tiene que ser siempre nuestro punto de partida y una ventaja para nosotros. ¿Por qué es una ventaja? Porque a veces con la escritura nos pasa que tenemos que convencerlo de que sirve, porque en determinados contextos la escritura no tiene el valor para la familia que nosotros obviamente le damos. Ese uso es un punto de partida, claro, muchas veces es insuficiente para lo que pretendemos en este trabajo. ¿Qué quiero yo lograr? Bueno, que termine el año de trabajo, que termine la escolaridad con un uso mejorado. Y entonces así ya estoy mirando no solo al grupo, sino al niño comparándolo consigo mismo. Entró en el grado, tiene que avanzar, tiene que salir con un uso mejorado de esa lengua oral. En el medio o allí es fundamental nuestra intervención docente.
Y tiene dos puntas esta intervención. Por un lado está lo que tiene que ver con las actividades significativas, actividades que les resulten significativas. Y aquí podemos hablar de dos trabajos de la oralidad. Uno es la oralidad que yo no planifico y otra es la oralidad que sí planifico. La que no planifico es esa que yo les decía al principio, cuando estoy usando la lengua como instrumento. Salió un tema puntual, alguien lo manifiesta, comenzamos a hablar, sucedió un hecho en el barrio, nació un hermanito, pasó algo en la tele, ¿verdad? Y conversamos sobre este aspecto. Un problema en la escuela, una asamblea, un hecho puntual. No está planificado, pero le damos espacio a esa situación. En esta situación, como docente, yo percibo dónde están las ventajas del grupo y dónde están las carencias. Y desde esta constatación es de donde empiezo a pensar actividades significativas, planificadas y con una intención, que van a apuntar a un fin, ya sea una exposición que narre un cuento, a un debate, a una obra de teatro. Ese nuevo objetivo y esa forma de plantear lo que quiero hacer es la que me va a indicar el proceso que voy a seguir. Pero solamente pensando en eso no estaría completo la consideración del proceso. Tengo que tener instancias donde haya una sistematización de ese trabajo. ¿Qué quiere decir sistematizar? Hablar de la lengua, no hablar de lo que estoy haciendo, de qué lindo el tema que elegiste, o qué buena la obra de teatro, cómo está saliendo, cómo trabajan, cómo se entusiasman. No, hablar de los recursos que tiene la lengua, que favorecen, que van a hacer que nuestro producto final o que nuestro trabajo sea cada vez mejor y que realmente haya un avance entre ese uso primero y el uso mejorado. Entonces, ¿qué aspectos va a tocar? Yo lo puse tal cual lo puso Marta Marín, porque se relacionaba con la escritura, pero hay aspectos que tienen que ver con la oralidad. Las convenciones discursivas, ¿verdad? Las convenciones de cómo se elabora ese discurso, qué característica tiene ese discurso que seleccionamos para trabajar. La gramática textual, que tiene que ver con la construcción del texto, que en la oralidad prima la construcción dialógica. Siempre estoy construyendo mi texto con otro, y si no está el otro presente, cuando yo lo construyo siempre lo estoy construyendo para el otro. Por lo tanto, voy a seleccionar el tipo de texto que voy a usar de acuerdo a mi interés, voy a seleccionar el vocabulario en función de ese tipo de texto y en función de quién va a ser mi destinatario. La gramática oracional no tendría tanto el peso, pero sin duda que está incluida en lo que es en el armado del texto. Y las convenciones ortográficas las cambiaríamos por lo específico de la oralidad, que tiene que ver con los recursos paralingüísticos, aquellos recursos que no tienen que ver con la escritura, ¿no? Los recursos que son propios del canal oral. Como decíamos hoy, la entonación, las miradas, los gestos, los desplazamientos, el uso de las muletillas. ¿En dónde enmarco esto? En la reflexión metalingüística. Yo creo que podríamos decir con certeza, planifiqué realidad cuando yo constato que luego de ese trabajo oral hay una instancia de metarreflexión, una instancia de reflexión donde se habla de la lengua, no de lo que estamos haciendo en sí, en el contenido, sino de cómo mejoramos nuestra postura, nuestra posición, sobre todo nuestra comunicación en ese trabajo. Entonces, ¿cómo encontramos desglosado o manifestado esto en el programa durante toda la escolaridad? Yo hice un recorte y aparece solo lo que tiene que ver con el texto explicativo y el argumentativo, porque es lo que pedía el tema, ¿verdad? La explicación y la argumentación. Si nosotros accedemos y buscamos estos contenidos, vamos a encontrar que tenemos contenidos de dos tipos dentro de la oralidad. Uno, que tienen que ver con la secuencia que voy a trabajar. Por ejemplo, la caracterización en 4 años de los habitantes de la comunidad, los seres vivos. Pone un tema concreto, pero sería en relación a la secuencia explicativa caracterizar un referente, caracterizar
un elemento, ¿verdad? En relación a la argumentativa, por ejemplo, las opiniones en las actividades lúdicas, en situaciones cotidianas. Sin embargo, el que tiene que ver propio con la oralidad en este primer bloque habla de las fórmulas de cortesía en el lenguaje o en el contexto extraescolar. ¿Por qué digo eso? Porque, supónganse, los nexos que expresan relación causa-efecto yo lo puedo trabajar para la escritura o para la oralidad. La caracterización también la puedo trabajar para la escritura y para la oralidad. Pero importa tener en cuenta que necesito tener claro también, no solo los contenidos de la oralidad específicos, sino los contenidos del tipo de discurso o del tipo de texto que voy a trabajar. En primero y segundo, por ejemplo, aparece en segundo las formas de tratamiento, el uso de vos, tú y usted. Y está claro que aquí también yo puedo establecer y reflexionar esas diferencias entre cuáles elijo a veces cuando estoy escribiendo y cuáles elijo cuando estoy hablando, ¿no? Pero empieza a aparecer acá la conversación mediatizada, el teléfono, el contestador automático, el micrófono. Ahí nos estamos aproximando más a contenidos que tienen que ver con la oralidad. Porque si vamos a hacer una exposición y queremos incluir o en esa muestra final alguna de estas herramientas, debe conocerlas, debe usarlas, debe manejarlas durante ese proceso. Y en primero, me parece que está muy bien dicho allí, los elementos paralingüísticos, la intensidad y la velocidad. Vieron que es una característica de primero, el niño en su forma de contar o de terminar de una vez o de llegar a ese final, se apura y muchas veces no le entendemos. Bueno, los contenidos responden en realidad a dificultades generales que encontramos en esa etapa. Ya en tercero, donde ya venimos manejando esas características de la oralidad, en realidad se nos plantean como contenidos los que tienen que ver propiamente con el tema en cuestión. En tercero, en la explicación dice jerarquizar, ejemplificar. Y en cuarto, exposición de temas de estudio. Y esta va directamente a lo que nosotros tenemos que pensar y organizar. Y en cuarto, en textos que argumentan, el debate a través de la exposición de opiniones, argumentos y contraargumentos. Entonces nuestro tema, la exposición oral y el debate, tienen un punto en contacto, porque en los dos casos estamos presentando un tema para que el otro conozca. En algunos casos tal vez sin lugar a la discusión, en el otro aspecto, en el debate, estamos generando una discusión o una presentación de opiniones. Por lo tanto, si bien la perspectiva es la misma, el conocer el tipo de texto y las características que el texto tiene también va a orientar los contenidos o los aspectos que yo voy a trabajar desde la oralidad. Y en sexto aparecen otra vez el uso de elementos paralingüísticos en la disertación, la dicción, el tono de voz y las pausas. Ahora, tengamos en cuenta que en el programa puedo tomar igual, aún estando en primero, este contenido, si en mi clase o en esas instancias no planificadas yo detecto que en mi clase hay problemas de dicción o no usan bien las pausas, ¿verdad? Aquí aparecen en sexto, porque para darle mayor grado de formalidad a lo que es la exposición oral. ¿Y qué decimos cuando hablamos de exposición? Muy bien, exponer es hablar sobre un tema. ¿Qué tengo que mirar y qué tengo que tener en cuenta? Dos aspectos. Por un lado, el conocimiento del tema. Si no conozco del tema, no puedo hablar. Decíamos hoy que la lengua estructura el pensamiento y que la forma en que yo plantee ese tema va a dar cuenta de qué entendí de ese tema. Pero por otro lado, debo considerar en una planificación de una secuencia y de trabajo de la lengua oral, cómo decirlo, qué recursos voy a estudiar en la lengua oral. A veces es común pensar que cuando nos preguntan ¿qué trabajas de oralidad? Sí, yo hago a los chiquilines que expongan distintos temas.
Y ahí podríamos pensar, cuando nosotros preparamos exposiciones, ¿dónde nos concentramos? ¿En el tema que tiene que presentar? ¿O también consideramos el cómo va a decir ese tema? Porque muchas veces hemos visto niños que hacen carteleras preciosas, pero la ponen en el pizarrón y no las tocan ni una vez, ni señalan nada de lo que están diciendo, no encuentran nada allí en la cartelera. Por lo tanto, si estoy pensando en la exposición, debo considerar los dos aspectos. Y si recordamos los tres aspectos que decíamos hoy al principio, que planteaba el programa, el primer momento sería la observación. Por lo tanto, mirar gente que expone sobre un tema, expone sobre una película, expone sobre cualquier tema que podamos pensar. Luego de observar bastante esas situaciones, producir ese tema. Y en esa exposición, en esa observación, es donde entra también la observación del niño de los diferentes recursos que plantea. Entonces, este proceso de producción requiere que para que elabore el tema, primero consulte diversas fuentes y se ponga en la situación de comunicación. ¿Para quién vamos a presentar ese tema? ¿Va a ser para los compañeros de clase? ¿Va a ser para otra clase? ¿Va a ser en un acto? ¿Va a ser para los padres? ¿Por qué? Porque la forma de elegir, de decirlo, o las palabras que voy a elegir pueden variar. ¿Qué otra cosa voy a observar en estas exposiciones? ¿Qué apoyos visuales tienen? Si hay una presentación, si hay una cartelera, si maneja un micrófono, como decía hoy en uno de los contenidos, y hasta qué punto ese recurso le resulta válido. También hay que considerar la extensión del tiempo y luego de recién allí que considero todos estos aspectos, voy a organizar y relacionar la información. Y no al revés, no parto del resumen, no hago primero el resumen y después lo memorizo o veo lo que digo, no, porque el resumen lo puedo hacer para mí, pero debo reorganizar esa información pensando a quién se lo voy a decir, en qué momento, cómo. Esto es lo que instala la situación de enunciación, el considerar conscientemente al otro. Por ahí lo hacemos, cada uno lo hace, pero el niño solo, si no se lo decimos, si no lo sistematizamos, si no creamos esa instancia de reflexión, no lo puede organizar o construir solo. Y entonces ahí sí vuelvo otra vez a las estrategias propias de la explicación. Definir, reformular, ejemplificar, usar analogías, ofrecer ilustraciones. Ahí es donde los recursos que yo tome van a ser válidos, van a ser entendidos y van a ser aplicables en esa exposición que yo voy a dar. Quiero decir con esto que si hago un cartel y pongo dos palabras, tengo que tener la posibilidad de ejemplificar esas palabras, como estoy haciendo yo en este momento. Les leo la lista y de esa palabra trato de explicar, de poner un ejemplo, de salir. Que esas ilustraciones, por ejemplo, no sean solamente eso, una ilustración de la que ni señalo nada, o si señalo, ¿cuántas veces hemos escuchado? Aquí está, como dice acá, que dicen los niños señalando ese material. Y aquí es donde juega un rol importante la lengua escrita. ¿Por qué? Porque la tengo que separar, no porque tenga que estar, sino porque la tengo que separar. Porque el niño en su inseguridad se apoya mucho en lo que es la lengua escrita y repite. Si arma un texto, si tiene un texto muy armadito, lo va a memorizar y lo va a repetir. Entonces la lengua escrita acá está en función de la lengua oral. Tiene que poder reformular, de poder definir a partir de una palabra que considere importante. Y fíjense qué importante es, que tampoco lo hacemos mucho, resumir de esas exposiciones que estamos estudiando. Cuando nosotros los mandamos a estudiar, no sé, voy a decir pocas veces, pero creo que nunca, le mandamos de tal video, escuchen el tema y hagan un resumen. Generalmente nos apoyamos en los textos escritos. Sin embargo, sobre cualquier tema podemos encontrar exposiciones muy interesantes
Claro que al escuchar esa exposición, él va a estar con lápiz y papel, pero es la primera etapa del proceso, donde va a tomar insumos del tema y donde va a tomar insumos de la oralidad. ¿Por qué? Porque él, como buen usuario de la lengua oral, sabe perfectamente cuando algo le gustó y cuando algo lo aburrió. Si estoy en un canal oral y mi soporte se basa en la escritura, es muy probable que mi auditorio se canse y aunque esté ahí sentado, no me escuche más. Si estoy en un canal escrito y uso muchos modismos o formas de la oralidad, también puede suceder que el lector se canse y abandone. ¿Qué nos da esta diferencia? ¿Qué nos da el que conseguir que mi destinatario permanezca en el canal en el que estoy? El pensar y el reflexionar y el usar las características de cada uno. Entonces, cuando trabajamos, recordemos el esquema de Marca Marín, aspectos de la reflexión metalingüística, obviamente que van a estar presentes los dos aspectos, en relación al tema y en relación a los recursos de la oralidad. Las ideas, si pudieron captar las ideas del tema y si pudieron aprovecharse de los recursos que estaban allí. Por allí nos sirve pensarlo un poquito también, aunque no sea el tema propio, el de la narración. Cuando los niños aprenden cuentos para narrar a otros, es importante que le guste el cuento. A veces en el tema no nos planteamos si le gusta o no le gusta. Por ahí es una variable a considerar, porque entre la variedad de temas que trabajamos es muy probable que a alguno le guste más que a otro. El gusto por el tema va a ser sin duda que pueda ser una buena síntesis tanto de ese tema como del resumen de un cuento, si el cuento le agradó. Y en esa manifestación es donde vamos a ver, y él mismo va a seleccionar los recursos que va a manejar para comunicar que el cuento tal cual es, no, el cuento tal cual a él le gustó. Entonces, ya no importa que empiece por el principio, pero sí que tenga todos los elementos necesarios para que quien escuche ese cuento, quien escuche esa narración, esa exposición, pueda armarse también y figurarse un tema. Y esto está muy emparentado, aunque parezcan temas separados, en relación a la argumentación. ¿Por qué? Porque siempre el primer punto y el punto de partida es el conocimiento del tema. Si no se conoce el tema, si no se profundiza sobre el tema, no es sencillo generar buenos, en este caso de la argumentación, buenos argumentos para posicionarse. A diferencia de la exposición, el tema de la argumentación debe generar controversia, porque si no hay problema, no nos va a llevar a discutir absolutamente nada. En esa controversia que el tema genera, importa tomar posición. Y en el tomar posición, preparar argumentos pensando en los contraargumentos posibles. Si es un debate, yo ya sé de plano que una postura va a oponerse a otra postura. Por lo tanto, a la hora de armar el debate, debo conocer esta dinámica, conocer que ante un argumento que yo planteé, el otro me va a responder de alguna manera valorizando o primando su posición. Fíjense que todos estos aspectos quizás los separamos a la hora de planificar o de pensar, pero cuando estamos observando un debate no los podemos separar, porque un gesto, una mirada, un tono de voz que nos llama la atención nos hace concentrarnos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque este tema, este argumento también va a estar acompañado de los recursos propios de la oralidad. Lo que sí tiene la argumentación o el debate en diferencia con la exposición es que importa muchísimo conocer la dinámica discursiva. ¿Y qué quiere decir eso? Se construye en el diálogo. Si yo no puedo escuchar los argumentos del otro, no puedo rebatirlos y por lo tanto va a quedar una serie plana de argumentos que en ningún momento se cruzan.
Entonces, esta es la esencia de la oralidad, la construcción dialógica, el poder plantarse y escuchar al otro. Y como les decía, valorar también estos recursos. Estamos pensando en la argumentación como en un debate, pero bien puede ser en una situación determinada o en la misma asamblea o en una difusión de un tema, convencer a los otros de una postura. Supónganse que el clásico para las clases más grandes, el patio y la pelota. Los niños de sexto, los varones quieren jugar en el patio es chico, no da el espacio. Bien, sin necesidad de generar un debate, se pueden brindar diferentes argumentos a favor de esa posición. Obviamente que alguien le va a contestar desde la otra posición para reforzar, pero sin crear la instancia formal del debate. La argumentación implica tomar posición e intercambiar opiniones en relación a un tema. En cuanto a estos dos aspectos, está bueno pensar y repensar cómo los planificamos y cómo los consideramos nosotros. Y vuelvo al tema anterior. ¿Por qué? Porque estas actividades están presentes en el aula, de muchas maneras están presentes y le sacamos muchos aspectos positivos y nos alegramos de muchas cosas que se dan. Pero generalmente cuando las pensamos, no las pensamos desde la oralidad, las pensamos desde las ciencias, desde un tema puntual, desde lo social, y desde allí se generan estas situaciones de exponer o de argumentar. Pensarla desde la oralidad implica pensar cómo está mi grupo en oralidad, cuál es su punto de partida, qué características tienen, escuchan, no se escuchan, cómo habla. Entonces, desde allí es donde cambia la perspectiva, no de las cosas que estamos haciendo en sí, sino desde el mirar, el poder separar en estos aspectos y en todo lo que trabaje oralidad, lo que es el tema y lo que es la construcción. ¿Por qué digo separar? Porque en lo cotidiano van juntos, es imposible separar, es imposible manejar solo los recursos propios de la lengua oral y no comunicar nada más que eso. En estos aspectos, vuelvo a citar a Avendaño porque es un libro que se los recomiendo, el desarrollo de la lengua oral en el aula, estrategias para enseñar a escuchar y hablar, sobre todo los capítulos 4, 5 y 6, nos hace un planteo muy claro y es cómo podemos nosotros planificar y generar estas situaciones de oralidad desde nuestro rol docente. ¿Por qué digo desde nuestro rol docente? Porque en relación a los niños hay una relación de jerarquía, ¿verdad? Y eso puede limitar o puede favorecer. Pero lo que sucede en las clases, dice Avendaño, es que quien tiene el uso de la palabra generalmente es el docente. Y el docente da la palabra a sus alumnos. Y es muy difícil generar situaciones donde ellos hablen sin que el docente esté como en el centro. Porque hasta en una exposición oral el niño plantea el tema, lo prepara y se lo dice a quién. Al maestro, al docente, porque ese es su destinatario, él es el que le va a calificar o el que le va a dar el visto bueno o malo. Pero en esa situación de exponer, no va a ser, tenemos que pensar que no sea solo para el docente, tienen que recuperar ellos la palabra. El Avendaño lo dice, el maestro se tiene que callar un poco y dejar que hable el niño, que hable el niño. ¿Por qué? Porque si no habla, no usa esa lengua oral, no puede generar reflexión en las distintas situaciones, ni en los distintos propósitos. Entonces, en cuanto al material de Avendaño, está bueno pensar y reflexionar, primero uno, después ir trabajando con los niños, las diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita. Conocer el código nos va a ayudar a poder encontrar estrategias para trabajarlo mejor. Una vez que los conozco, pensar que los dos establecen procesos. Si bien cada proceso es diferente, pero es diferente porque es el código diferente,
tengo que hablar de proceso en los dos, no solo en la escritura, sino también pensar la oralidad como un proceso. Esto genera más dificultad en nuestra cabeza. ¿Por qué? Y en la del niño también, obviamente, porque no la podemos aprender, no la podemos capturar. La oralidad es efímera, desaparece. Tenemos recursos para capturarla, pero tampoco vamos a estar todo el tiempo atrás de nuestros alumnos grabando lo que hacen, lo que dicen. Por lo tanto, ¿cuándo va a ser pertinente grabar? Si no planifico, no lo sé. Necesito que para que entren esos recursos, para pensar en una situación sistemática de intervención docente, poder pensar en qué momentos y qué cosas voy a grabar. ¿Para qué? Para poder analizar, para poder producir, para poder intervenir y para poder mejorar. En ese sentido, en la revista Lectura y Vida, María Elena Rodríguez también tiene un artículo que se llama Hablar en la escuela, ¿para qué y cómo? Cambiar, redireccionar nuestras intenciones, planteándonos claramente nuestro objetivo. Si bien el programa nos da el contenido, para poder pensar la secuencia tengo que pensar para qué y cómo voy a trabajar en la oralidad. Me parece a mí que si nosotros leemos de nuevo todo lo que tiene que ver con la fundamentación que plantea el programa desde la pragmática, desde el enfoque discursivo, un buen ejercicio es todo lo que hemos leído y todo lo que hemos avanzado en relación al proceso para la escritura, pensar que también tiene que ver con lo que cuando hablamos de proceso en oralidad. Y sobre todo analizar la red del programa donde se ve claramente los diferentes niveles por donde puedo intervenir. Si aún así todavía tengo dificultades para encontrar esos contenidos que voy a trabajar en la clase, está bueno que yo me centre entonces en la situación comunicativa y sobre todo que piense que a través de la lengua oral se comunica con alguien y por algo. Y dos cositas, porque para ahora he estado centrada más que nada en lo que es el hablar, no en el escuchar, y es muy probable que todo el mundo diga, es lo más difícil escuchar. Bueno, en el escuchar, si yo planifico el hablar, voy a trabajar indefectiblemente el escuchar, porque si hay una exposición, porque si ellos toman otro rol, ¿sí? Como docentes, nuestro rol toma otro lugar y son ellos quienes tienen que mirar cómo lo hace el compañero, cómo lo hace la compañera, qué usó, qué dejó, si usó muletilla o no, inevitablemente lo lleva a mejorar su situación de escucha, ¿verdad? Pero aún en esa situación de escucha y en la clase, yo tengo que tener en claro que ninguno de nosotros escucha siempre de la misma manera. En algunas situaciones tenemos una escucha periférica, que no nos interesa, y en otras sí una escucha atenta. ¿Qué es lo que va a manejar la selección que yo haga de esto? El tema, obviamente, y la cuestión. Y aún así alguno me puede decir, pero ellos no se escuchan, hablan todo el tiempo. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que a veces en esa situación que nos parece que no escuchan, cuando uno pregunta, te responden perfectamente lo que entendieron, ¿verdad? O a veces no lo dicen y tendríamos que ver otras cuestiones. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos pensar que el hablar y el escuchar son inamovibles. Si uno habla, otro escucha. No forma parte de nuestra cultura. Sí tenemos que entender que para poder establecer una comunicación con el otro, necesitamos los dos de cambiar nuestro rol. A veces yo hablo y a veces yo escucho. Y creo que desde este lugar es donde Avendaño dice que tenemos que darle la posibilidad de que él maneje esta situación de comunicación, hablar menos nosotros para que el niño hable más. ¿Por qué? Porque la lengua es poder, ¿verdad? Y según cómo decimos algo, cómo manifestamos algo, también vamos a lograr
y esto lo sabe el niño desde sus inicios con la lengua oral. Ahí aún antes, si tiene hambre y llora, ya sabe que según el llanto va a conseguir la mema, la teta, la leche, lo que sea. Según su actitud es lo que va a conseguir. Y el uso de los recursos de la oralidad les va a abrir en el futuro muchas puertas o cerrar muchas puertas. ¿Por qué? Porque la oralidad es una carta de presentación. Otro libro para recomendarles es el aprendizaje de la comunicación en las aulas, de Lomas. El capítulo es el de Calzamiglia. Del capítulo de Calzamiglia, donde todos estos aspectos que fui citando los analiza como con mayor detalle y precisión y mayor profundidad. Está muy bueno. Cualquiera de ellos tienen una lectura dinámica y que te lleva a seguir leyendo más. Y por aquí podríamos dejar con una gran apertura, ¿no? Porque estos son punteos que yo creo que tenemos que pensar a la hora de planificar la oralidad. No está todo resuelto, no está todo dicho, pero el gran desafío es empezar a pensarla como proceso y desde allí la intervención del docente. Y que cada una tiene sus propias reglas. Así lo dice el programa, la lengua oral y la lengua escrita son procesos diferentes, pero mantienen entre ambas un continuum y se interrelacionan. Esto quiere decir que tanto si estamos en la oralidad o en la escritura, podemos encontrar formatos muy informales, por ejemplo, en la oralidad, la conversación con una vecina, totalmente informal, en la calle, la conversación, pero también podemos encontrar dentro de la oralidad formatos mucho más similares a la escritura, más formales, en el extremo opuesto a esta comunicación espontánea entre vecinas. Por ejemplo, citaríamos una conferencia, ¿verdad?, donde hay un soporte escrito que regula esa comunicación oral que se manifiesta. Si lo pensamos desde la escritura, también podríamos acompañar o pensar en algún ejemplo. Sin embargo, atendiendo a estas características, la forma de manifestarse es la misma. En todas las situaciones se generan textos que están enmarcados en algún discurso, y que en cada caso, sea la realidad o sea la escritura, hay características que son propias de ese canal. Y el programa cita dos ejemplos. La entonación es propia de la oralidad. Nosotros en el canal escrito no vamos a encontrar la entonación para ese texto. Vamos a encontrar otras marcas que van a apoyar o que obviamente nos van a hacer vincularlas, pero no las vamos a encontrar en la escritura. Y con la ortografía pasa lo mismo. La ortografía es propia del canal escrito, no tiene nada que ver con el canal oral. Entonces dice el programa que el lenguaje oral comparte con la escritura el ser un instrumento de expresión del pensamiento que permite organizarlo y ayuda a la reflexión. Esto es importante considerarlo antes de ir a lo que es la didáctica. La lengua estructura el pensamiento. Como nosotros llegamos a decir algo, estamos expresando lo que entendimos de ese algo. Y a la vez, poderlo decir nos está dando la pista de que pudimos entenderlos, de que organizamos ese tema, ese concepto que construimos, ¿verdad? Entonces la lengua, si bien es instrumento de comunicación y para eso elige el canal oral o el escrito, la lengua también estructura el pensamiento. Y desde este punto de vista es donde la oralidad empieza a adquirir también un rol protagónico, porque en la forma de presentarse, lo que uno dice, el cómo lo dice, ya está diciendo mucho de esa persona, y ese cómo lo decís te puede o abrir puertas o cerrar puertas. ¿Por qué te puede abrir o cerrar puertas? Porque la comunicación es el eje de la vida social, es una actividad generalizada y primordial. En estudios que se han hecho en relación al uso del lenguaje, lo que más usamos es
la lengua oral. Un adulto medio, lo que más interactuamos, lo que más manejamos de las habilidades de la lengua tiene que ver con la oralidad. Y dentro de la oralidad a veces escuchamos más del tiempo que hablamos. Puede haber excepciones, pero generalmente se escucha mucho más de lo que se habla. Y la escritura y la lectura, o la escritura sobre todo, está muy vinculada a cada profesión para marcar el uso que se tiene de ella. Pero sí tiene una fuerte presencia este componente de la comunicación oral. El aprendizaje de la lengua oral implica un proceso de... Estamos aquí para conversar hoy un poco sobre un tema puntual en relación a la oralidad, con el título o en el recorte que plantea el tema para el concurso: Estrategias de enseñanza de la lengua oral, la exposición y la argumentación. Yo me llamo Lourdes Pérez Garrido, soy maestra efectiva en tiempo completo y soy profesora de idioma español. Trabajo en secundaria también y tengo alguna experiencia en formación, en actualización docente, trabajo en las escuelas comunes, en los cursos para los maestros. Lo que les quiero compartir, como dije al principio, es un recorte, y el recorte está pensado y está centrado en lo que justamente plantea el programa de educación inicial y primaria del Consejo. Entonces, la propuesta que yo les hago para pensar en el tema, para luego armar el tema, es ir tomando algunos puntos que están planteados en la fundamentación, ir analizándolos. La primera aclaración que aparece en el programa es la diferencia entre oralidad y escritura. Es común que la escuela tenga el rol de enseñar a escribir. A nadie se le pregunta si el niño aprendió a hablar bien o aprendió a hablar mal en la escuela, ¿verdad? Entonces, desde esa demanda social, la escritura tiene un peso diferente a la oralidad. Esto también es un inconveniente a la hora de trabajarla, porque es más difícil concentrarse en ella, es más efímera, no tiene la presencia que tiene la escritura. Pero sí, desde el comienzo está bueno pensar que no es una más importante que la otra, que son dos formas de comunicarse en canales diferentes, elaboración progresiva de conceptos, destrezas y actitudes discursivas. Y acá es donde a veces nos quedamos pensando desde el aula. El niño viene con una oralidad apropiada, unos conocimientos orales y discursivos propios del contexto del lugar en donde vive. Sin embargo, en la escuela se encuentra en otra situación, en otro contexto, ¿verdad? Tiene un lenguaje, pero en su etapa escolar va a ir renovando, va a ir construyendo su repertorio lingüístico. ¿Y cómo lo hace? En el contacto con sus compañeros y en el contacto con su docente y con otros docentes. ¿Por qué? Porque desde la institución escuela es de donde debe tomar, debe conocer, debe incorporar el uso de la lengua estándar. Es la escuela sí quien tiene la responsabilidad de trabajar y demostrarle al niño la lengua estándar. ¿En qué formato? ¿En qué situación? ¿O desde qué punto de vista? En ese trabajo hay que enseñarle a que lo que él tiene que hacer es adecuarse a los distintos contextos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque no hablamos de corregir al niño con todo lo que tiene de conocimiento y aprendió de la lengua oral, sino de trabajar la adecuación a la situación comunicativa. Y acá es donde se nos genera la dificultad de pensar, estoy enseñando oralidad, ¿desde dónde se enseña la oralidad y cómo se enseña la oralidad? ¿Por qué? Por las mismas características que tiene esta oralidad. Primero, que es efímera, que desaparece. Más de uno de nosotros escuchamos alguna vez cuando la madre le pregunta al niño, ¿qué hicieron hoy en clase? Nada. Y por ahí nosotros estuvimos todo el tiempo trabajando alguna secuencia de oralidad, pero el niño sale con esa sensación de que no hizo nada. ¿Por qué? Porque no la pudo captar, no la pudo incorporar
¿En qué situación? Porque nos quedamos en el momento del trabajo, pensando la oralidad como instrumento. Y aquí viene una diferencia importante que a la vez es una dificultad para pensarla y trabajarla. Si un día nosotros no podemos hablar, en la escuela poco podemos hacer, porque es nuestra herramienta de trabajo. La lengua oral, el habla, es nuestra herramienta de trabajo. Desde esa concepción todo el tiempo estamos hablando, todo el tiempo estamos utilizándola como herramienta. Pero cuando se plantea en el programa que la oralidad hay que enseñarla, no se refiere a esa situación de hablar. Si pensamos en la parte de las redes, en la fundamentación del programa, que aparecen los contenidos conceptuales, todo lo que allí se plantea desde el discurso, desde la situación de enunciación, desde los textos, desde la organización de los textos, el programa dice que tiene que darse tanto en la lengua oral como en la lengua escrita. Y entonces, ¿de qué habla cuando dice enseñanza de la lengua oral? Si nosotros estamos todo el tiempo trabajando. Bien. Primera cosa que es importante es tratar de pensar y de concentrarse en esa palabra que decíamos al principio. Hay un proceso de la lengua oral y hay un proceso de la lengua escrita. En la lengua escrita, como se materializa mejor, lo podemos visualizar mucho más. En la lengua oral, para poder materializarlo o visualizarlo, tenemos que recurrir a los recursos